La Inquisición española. Nada más oír estas palabras, a muchos se le vienen a la cabeza palabras como intolerancia, muerte, fanatismo religioso, torturas o miedo, entre muchas otras. Las cuales, y vistas con los ojos de hoy en día, son ciertas, pero sin duda alguna también han ayudado a crear un relato tremendamente sensacionalista sobre esta institución. Tanto que a día de hoy es uno de los grandes puntales de la leyenda negra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy hablaremos de la Inquisición española, una institución de la que a lo largo de la historia se han contado más exageraciones que verdades. Tanto es así que incluso hoy en día muchas de estas exageraciones todavía siguen pululando por redes sociales, museos e incluso muchos artículos de prensa. Y a ver, antes de empezar, y parece mentira que tenga que aclarar esto, con este vídeo no pretendo decir que la Inquisición española me parecía fantástica ni nada parecido. Lo que sí que pretendo hacer es aclarar muchos tópicos que existen respecto a ella todavía hoy en día. Si recordáis, ya hice un vídeo a principios de este año hablando de esos supuestos museos de la tortura o la Inquisición que hay por España, en el que se exhiben esos supuestos artefactos que, bueno, como ya os dije en aquel vídeo, pues bueno, el 90% de ellos son un chiste. Y bueno, en aquel vídeo recomendé libros como por ejemplo el de Henry Kamen sobre la Inquisición, que era un librazo. Y como recientemente han salido otros dos nuevos, uno de ellos más en concreto sobre la Inquisición, que es este de Darío Madrid, La Inquisición Española, Realidad y Procedimiento del Santo Oficio, que si recordáis tuvimos al autor hace 2 días aquí en directo, y también, aunque bueno, no es solamente sobre la Inquisición, que es más bien en general sobre la leyenda negra, de España contra su leyenda negra, de Javier Rubio Doncé, a quien, bueno, si nada se tuerce, tendré este mismo martes a las 7, si no recuerdo mal, en directo. Pues como iba diciendo, incluso hoy en día no son pocos los que sueltan comparaciones sensacionalistas sobre la Inquisición. Y no hablo de gente aleatoria de Twitter, sino que incluso gente como la antropóloga Christine Stallert compara en sus libros a la Alemania nazi con la Inquisición. Algo que tampoco dudarían de hacer la exconsejera de la Generalidad de Cataluña, Clara Ponsatí. Pero qué narices, si hasta Barack Obama se vino arriba un día y comparó la Inquisición española con el Estado Islámico. Bien, pues más allá de todos estos tópicos, que seguramente habréis escuchado miles de veces, respondámonos a varias preguntas a lo largo de este vídeo. ¿Desde cuándo existe la Inquisición como tal? ¿Nació realmente en España? ¿Qué delitos perseguía? ¿Cómo eran sus procesos de interrogatorio? ¿Y cuáles eran sus torturas reales? Pues empezando por la primera pregunta, y a pesar de lo que piensa la inmensa mayoría de la gente, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, no, la Inquisición no nació en España. De hecho, ya tenía 3 siglos de antigüedad para cuando el Papa emitió la bula que autorizaba a los reyes católicos a nombrar inquisidores en Castilla. La Inquisición surge para combatir el catarismo o la doctrina albigense, que era un movimiento religioso que se extendió rápidamente por Europa occidental durante el siglo X, que realmente tuvo su arraigo definitivo, sobre todo en el sur de Francia durante el siglo XII. Y resumiéndolo mucho, esta era una doctrina maniquea que, bueno, representaba una especie de dualidad entre el bien y el mal. La Iglesia consideraría esto una fuerte herejía, y fue entonces cuando surgió la Inquisición episcopal o medieval, ya que en el año 1184 el Papa Lucio III emitió una bula para combatirla. La verdad es que esta primera Inquisición no tuvo demasiado éxito, ya que no dependía únicamente de una autoridad religiosa, sino que la administraban los obispos locales. Pero eso sí, unos 50 años después, en 1231, el Papa Gregorio IX creó otra Inquisición para combatir esta misma herejía. Y esta sí que tuvo más éxito, sobre todo en Italia y en el sur de Francia. Estas primeras Inquisiciones se implementarían en lugares diferentes de Europa, incluida también la Corona de Aragón, pero no fue así en Castilla. Como veis, la Inquisición no fue un invento español, ni tampoco fue solo una, como mucha gente piensa. Pero vamos con la siguiente parte, y es cómo y por qué los reyes católicos decidieron implantarla en Castilla. Para esto tendríamos que remontarnos a unos pocos siglos atrás del reinado de la gran Isabel la Católica. Y es que durante los años de la Edad Media aquí convivían fundamentalmente musulmanes, cristianos y judíos, los cuales normalmente sí, solían tener una convivencia más o menos tranquila, aunque no, con esto no quiero decir que estuviera exenta de incidentes, ni muchísimo menos. La verdad es que en la inmensa mayoría de las ciudades de la península los judíos eran el grupo minoritario, y sus trabajos y sobre todo sus posiciones económicos despertaban el odio y las envidias de sus vecinos.
Esto, unido a que muchas veces se contaban leyendas o historias tremendamente exageradas o inventadas sobre ellos, hizo que no pocas veces se desencadenaran crueles matanzas contra ellos por parte de la población. Especialmente cruentas fueron algunas ocurridas durante el siglo XIV, como por ejemplo en Córdoba, Sevilla, Valencia o Barcelona. Estos hechos iniciaron una conversión forzosa al cristianismo de muchos judíos. Muchos de ellos se convirtieron en cristianos nuevos, pero los cristianos viejos seguían mirándoles con recelo y con el paso de las generaciones no eran pocas las acusaciones que recibían estos nuevos cristianos de seguir haciendo prácticas judaizantes en secreto. Ahora sí, en el año 1478 el Papa le otorgó la bula a los reyes católicos con el fin de perseguir a los falsos judeoconversos. Y sí, la verdad es que nadie duda de que en estos primeros años la Inquisición fue muy pero que muy dura, teniendo lugar en Sevilla los primeros autos de fe. Pero ahora bien, ¿qué era un auto de fe? Pues estos eran un acto público que organizaba la Inquisición para que los condenados expiasen sus pecados y repartir justicia. Pero lo que en un principio eran actos solemnes y sin demasiada pompa, no tardaron en convertirse en algo que atraía la atención masiva del público, tanto que a veces acudía incluso el propio rey. A día de hoy a cualquiera de nosotros esto nos puede parecer un acto horrendo, pero no os podéis ni imaginar lo populares que llegaron a ser por entonces. Pero si se llegaba hasta el punto de las ejecuciones, estas nunca tenían este ambiente, ya que sí, los condenados iban ataviados con el tradicional San Benito, pero el ambiente de las ejecuciones era mucho más solemne y por supuesto no acudían los reyes ni otra autoridad similar. Volviendo a los inicios de la Inquisición española, cierto descontrol a la hora de aplicar las normas, y sobre todo en la estructura, hizo necesaria la designación de un inquisidor general. Es entonces cuando entra en escena un hombre del que hay que hablar sí o sí cuando hablamos de la Inquisición española. Y sí, estamos hablando del famoso Tomás de Torquemada, el que quizás esté considerado pues como, uno de los hombres más malvados de toda la historia de España. Pero ahora bien, ¿era tan malvado? Pues a ver, visto con los ojos de hoy en día, sí, desde luego. ¿Y qué fue lo que hizo para estar considerado tan malvado? Pues él sería el que se encargaría de centralizar las normas y sobre todo de extender tribunales inquisitoriales por toda Castilla y posteriormente por todo el territorio aragonés. También bajo su mandato se dio el edicto de expulsión de todo aquel que practicase la religión judía, el cual, como ya sabéis, ocurrió el 31 de marzo de 1492. Una decisión cuyo objetivo de entonces era que los judíos dejasen de influir en los cristianos nuevos para que estos no volviesen a sus antiguas prácticas. Nuevamente, hoy en día, esta decisión nos parece de lo más intolerante y desalmada, pero en su día no fueron pocos los soberanos de toda Europa que felicitaron a los reyes católicos por esta decisión. Volviendo al edicto de expulsión, a todos los afectados se les dio unos meses para marcharse o convertirse al cristianismo. Y hoy en día se estima que la mitad de los que aún no lo había hecho se convirtieron al cristianismo, y aproximadamente unos 50.000 abandonaron Castilla rumbo fundamentalmente a Portugal, aunque con el tiempo no fueron pocos los que volvieron a Castilla y se convirtieron. Tomás de Torquemada no se cortó un pelo a la hora de seguir al pie de la letra sus normas y perseguir a falsos conversos, y para él cualquier ser humano de más de 12 años podía ser sospechoso y por tanto susceptible de ser perseguido por el Santo Oficio. Torquemada moriría en el año 1498 y con él se inauguraría el periodo de mayor actividad de la Inquisición, el cual, fue desde el año 1480 hasta el año 1530. Y sí, durante aquellos años la Inquisición persiguió y con mucha dureza a supuestos falsos judeoconversos y a supuestos falsos moriscos. Hasta hace varias décadas, la gente solía decir que durante estos años la Inquisición española ejecutó a unas 10.000 personas. Aunque, ya historiadores posteriores, como pueden ser Henry Kamen o Joseph Pérez, rebajan esta cifra hasta las 3.000, la cual es una cifra que hoy en día está bastante más aceptada por los historiadores. Por finalizar con Torquemada, hoy en día cualquiera lo vemos como un fanático o un intolerante, pero la opinión que tenían sus contemporáneos de él era muy diferente, ya que le consideraban un excelente administrador y sobre todo un hombre incorruptible. Volviendo a la Inquisición en general, esta no solamente persiguió a los judeoconversos, sino también a antiguos musulmanes convertidos al cristianismo, es decir, a los moriscos. Y tras la toma de Granada, los reyes católicos nombraron arzobispo de la ciudad a Fray Hernando de Talavera, quien por métodos pacíficos trató de convertir al máximo número de musulmanes en la ciudad. Pero cuando unos años después los reyes católicos volvieron allí, vieron que el resultado de las medidas de Fray Hernando habían sido más bien escasas.
por lo que optaron por dejar allí al cardenal Cisneros, quien no dudó en optar por la vía contraria a la de Fray Hernando de Talavera, ya que convirtió mezquitas en iglesias, quemó los libros del Corán y un largo número de ejemplares en árabe, salvando únicamente los libros de medicina. ¿Esto provocó conversiones entre los musulmanes? Sí. ¿Conversiones reales? Pues no demasiadas, pero sí que provocó muchas revueltas. Este sería el motivo por el que la Inquisición perseguiría, y mucho, también a los moriscos, de los cuales no estaban muy seguros de su conversión. Pero eso sí, a principios del siglo XVI, el catolicismo, no solamente en España, sino en toda Europa, se enfrentaba a otra nueva amenaza. Y es que para entonces Martín Lutero ya había publicado sus famosas tesis, las cuales, como ya sabéis, el papado de entonces se encargó de perseguir. En cuanto a lo que ocurría dentro de las fronteras españolas, pues obviamente no había gente predicando tesis luteranas, pero sí que se optó por controlar la entrada de sus libros en la península de cualquier forma. Los controles fueron férreos, pero aún así no fueron pocos los libros relacionados con esta nueva doctrina que se colaron en el territorio, por lo que la Inquisición se encargó de perseguir a todo aquel que tuviera estos libros en su posesión. El que quizás fuera el delito más habitual que juzgaba la Inquisición a lo largo de sus 3 siglos y medio de existencia seguramente fue el de blasfemia. Es decir, gritar un habitual "me cago en Dios" o similar, o afirmar algo propio de otras creencias. A ver, ¿la Inquisición castigaba esto? Pues a ver, si algún familiar o algún vecino al que no le caías muy bien te denunciaba, pues sí, claro, por supuesto que lo hacía. ¿Y las condenas eran muy graves? Pues a ver, dependiendo de la gravedad de la blasfemia y sobre todo del inquisidor que le tocase juzgar tu caso. Pero a ver, normalmente las penas solían ir desde pagar multas, pasear por la calle con el San Benito o incluso, si era muy grave, incluso eras condenado a ser azotado en público. La Inquisición perseguía otros muchos supuestos, pero pasemos ahora a cómo era un interrogatorio de la Inquisición si algún vecino simpático te denunciaba, algo que, como ya sabéis, siempre se hacía de forma anónima. Hay que aclarar que la Inquisición siempre buscaba lo primero la confesión del delito, y en caso de darse siempre priorizaba el arrepentimiento, y posteriormente se dictaba la pena. En cuanto a las famosas torturas, en las que no pocos fans de la leyenda negra se recrean un día sí y otro también, la verdad es que siempre se empleaban como último recurso, y siempre durante cortos periodos de tiempo y con un médico presente. E incluso cuando se daba la confesión bajo tortura, los inquisidores solían desconfiar bastante del testimonio, dado que, según sus propias palabras, los reos en aquella agonía decían cualquier cosa que se les apuntase. Sobre los famosos instrumentos de tortura que, bueno, como ya os he dicho al principio, en su día ya hice un vídeo. Bueno, como ya sabéis, por redes sociales sigue habiendo gente que se piensa que fueron reales y bueno, y en artículos de prensa que no sé si es que se piensa que fueron reales o que simplemente los hacen para despertar el morbo de la gente. Y bueno, por no hablar de los famosos museos, los cuales hace un par de días Darío Madrid me dijo que, bueno, más que museos de la Inquisición o la tortura, deberían de llamarse museos de la leyenda negra, lo cual me pareció un nombre mucho más apropiado y sobre todo con mucho más gancho. Pero bueno, que no me quiero ir, vamos a recapitular algunos de esos supuestos aparatos de tortura que utilizaba la Inquisición y vamos a añadir algún otro que se me olvidó incluir en aquel vídeo. El instrumento que más suele llamar la atención es la llamada doncella de hierro, la cual, bueno, nadie supo de su existencia hasta mediados del siglo XIX, y más como un elemento decorativo morboso de las ferias. La llamada pera de la angustia también suele dar muy mal rollo, porque cuando la ves, cualquier visitante puede imaginarse por dónde la introducían los sanguinarios verdugos. Pero la verdad es que este es otro cuento muy morboso, ya que este instrumento no se catalogó hasta el año 1856. En cuanto al famoso aplastamanos, Darío Madrid el otro día me reveló una cosa que yo la verdad desconocía. Ah, bueno, pero es que el aplastamanos ni siquiera está en estos museos, ¿no? Que fue una invención de un tío en redes sociales, no sé por qué. Pues ahí está, en el Granada está. Ah, está el aplastamanos En el también. Granada está, sí, 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 sí. Tengo que ir a Granada, tío, no sé, tengo que dar una vuelta por Granada. Y apenas pagar 7 euros, porque el 7 no se los llevará a alguien, pero... Los pago, por reírme un rato. Bien. En fin, este instrumento se basó en esta foto que forma parte de una colección de Fernand de Meyssonnier, el que sería el último verdugo de la Argelia francesa entre los años 1947 y 1961. Y por supuesto, no existen menciones a este aparato en años anteriores. En el vídeo que os he comentado al principio me olvidé de mencionar el famoso toro de Falaris, que bueno, según dicen algunos, se introducía el condenado y se prendía fuego alrededor y bueno, ya os imagináis el resto.
Si bien sí que es cierto que se menciona este aparato en algún escrito del siglo VI a.C., la realidad es que nunca se ha encontrado ninguna prueba arqueológica de que este hubiera llegado nunca a existir. Por supuesto, no, la Inquisición jamás ha mencionado ni una sola vez en sus archivos el famoso toro de Falaris. La inmensa mayoría de estos aparatos que se exhiben, pues a ver, fueron creados para ferias ambulantes de finales del siglo XIX y principios del XX, las cuales servían para atraer en su gran mayoría a visitantes morbosos. Bueno, no muy diferente de lo de ahora. Como también os comenté en aquel vídeo, la Inquisición a lo largo de su historia utilizó fundamentalmente 3 métodos de tortura: la garrucha, el potro y la toca. Y bueno, la garrucha es una polea muy sencilla, el potro imagino que no hace falta que os comente cómo funciona, y la toca es lo que hoy se conoce como waterboarding, un método que hizo famoso Estados Unidos en Guantánamo. En cuanto al funcionamiento de la Inquisición en América, su presencia tuvo lugar, claro que sí, pero Darío Madrid nos lo explicó muy bien en el directo de hace un par de días. Pero siempre te echan en cara. Bueno, y la Inquisición, bueno, la Inquisición en América tuvo un papel, digamos que testimonial. Sí. Hay que tener en cuenta que se crearon solo tres tribunales. Uno en Nueva España, en México, otro en Cartagena de Indias, que ese fue el último que se creó, y otro en Lima. Para que nos hagamos una idea de lo que podía ser el papel de la Inquisición en Hispanoamérica, bueno, sobre todo en Nueva España, la superficie de Nueva España en aquel momento era de 3 millones de kilómetros cuadrados y la superficie de España es de medio millón. Allí había un tribunal y en España había 17 o 20, llegó a haber hasta 22. Ese tribunal en ningún caso podía llevar a cabo la actividad que se llevaba a cabo en España. Pero es que además sucedió otra cosa. La Inquisición española, aunque hay una, o sea, la Inquisición como la que se instauró en España, se instauró allí más o menos sobre el año 1570. Para el año 1570 los herejes conversos pues casi no existían. Por lo tanto, allí poco hereje tenían que perseguir. Y luego hay un hecho que es el más importante de todos, es que la Inquisición prohibió perseguir a los indios. Porque al considerar los neófitos, consideraba que no se podía obligarles a hacer lo mismo que tenía que hacer una persona bautizada, digamos, con una costumbre, con unas costumbres católicas que los indios no tenían. Hay que tener en cuenta que las personas ejecutadas por la Inquisición en América no llegaron a 100. Estamos hablando de 100 en 3 siglos. Más o menos son 40, creo que son unas 78 más o menos. Sí. Esa es la cifra exacta. Son unas 40 en el Tribunal de Nueva España, de México, otras 36 o así en el Tribunal de Lima y 2 en el Tribunal de Cartagena de Indias. Como veis, la Inquisición española, pues vista con los ojos de hoy en día, nos resulta un espanto, como es lógico y normal. Pero comparemos la situación de España con otros países de Europa en su época. Empecemos con nuestros vecinos, nuestros queridos amigos franceses. Y es que a menudo se suele argumentar eso de que los franceses mataron en una sola noche a más gente que en todos los años de vida de la Inquisición, aludiendo a la famosa matanza de San Bartolomé. Algo que, bueno, sí, es cierto, pero matizando que esa matanza no tuvo lugar en una sola noche, sino que se extendió durante varios meses. En Inglaterra, las persecuciones hacia católicos eran algo más que habitual, y que se prolongaron durante bastantes siglos. Y bueno, eso si no incluimos la obsesión que tuvieron en Inglaterra y en otros países de Europa por la brujería. De hecho, en la misma Inglaterra, el Parlamento inglés nombró a Matthew Hopkins como cazador oficial de brujas. Y no estoy de cachondeo, ya que este tipo en un par de años mandó a 200 personas a la hoguera. En Alemania, la obsesión con el tema de la brujería alcanzó unos niveles demenciales, ya que se calcula que llegaron a ejecutar a unas 25.000 personas acusadas de brujería, siendo ejecutadas entre 50 y 60.000 personas acusadas de brujería durante algo menos de 3 siglos. Pero, ¿qué pasaba en España respecto a este tema? Pues a ver, el famoso libro Malleus Maleficarum, que había sido escrito a finales del siglo XV y sirvió para propagar el concepto de brujería por toda Europa, en muchos tribunales de esta pues se tomó básicamente como un manual. Y aquí la Inquisición española lo tomó pues hablando con lenguaje de hoy en día, pues como que no le hicieron ni puto caso.
Y bueno, básicamente que les parecía una estupidez de libro. En un vídeo sobre la brujería en España que hice ya hace bastante tiempo os hablé sobre el famoso proceso de Zugarramurdi, y gracias a la labor del inquisidor Alonso de Salazar, la persecución de brujas en España cesó. Razón por la cual el número de mujeres ejecutadas por brujería en España se quedó en 59, muy pero que muy lejos de otros países europeos. En fin, como veis, mientras que los protestantes vertían mil y una exageraciones en torno a la temible Inquisición española, ellos quemaban a brujas por decenas de miles. Que la Inquisición española, sobre todo vista con los ojos de hoy en día, fue algo terrible, sí, seguro, pero no tan terrible como otros tribunales de su época. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.